el capítulo 18, llamado Páncreas, Insulina y Estallido. Empezamos en el páncreas, en una tipo fábrica que tiene varias fábricas al lado en forma de isla. Y aquí nos dicen que están estas células beta, José Luis, si nos puedes hablar de estas células beta que están en el páncreas. Unas células. Claro que sí, Alf. Bueno, las células beta son células especializadas que pertenecen al tejido pancreático. Estas células pancreáticas se encuentran en una pequeña cantidad. Por lo general, se tiene como entre el 1% de toda la masa de lo que es el páncreas, y equivaldría más o menos como a 1 gramo de todas las células especializadas que existen en el páncreas. Dentro de este 1% o este gramo se encuentran también varias otras células que yo creo que en el siguiente capítulo vamos a hablar, pero específicamente el 60% de estas células pertenecen a las beta pancreáticas, bueno, células beta. La función principal de estas células beta pues es la secreción de insulina ante estímulos ya sea de alguna hormona, en el caso de pues, la glucosa o algún otro tipo de carbohidrato simple, o la fructosa o la galactosa, depende, pero la principal es la glucosa. Estas células pancreáticas, como vemos aquí en el manga, están bien representadas porque tenemos una gran cantidad de, pues una fábrica que tiene que estar sintetizando de forma infinita esta hormona que es la insulina, para poder tener un proceso de metabolismo normal de la glucosa o de los carbohidratos simples. Observamos que estas células están muy estresadas, están incluso, hay papeles tirados, allá hay un descontrol, una desorganización, y vamos a observar que esto es debido a un exceso de carbohidratos. Y muy probablemente el inicio de la enfermedad, bueno, no el inicio, pero la definición de lo que es la diabetes, que más adelante hablaremos sobre esto. Observamos también que están empaquetando como un líquido en paquetitos, ¿no? Que sería la insulina. Más o menos sería algo similar, pero bueno, ahorita hablamos también cómo es el proceso de la insulina. ¿Algo más que quieras agregar de esta parte del inicio? Parece que lo explicaste muy bien, José Luis. También hay que decir que se lo están sobreexigiendo. Los papeles ahí que van sacando como tipo fax, que tienen, son las órdenes de que vaya más insulina. Y continuando vemos, Exacto. regresamos, José Luis, a los pulmones. Y ya podemos ver cómo los ponen aquí por fuera, ¿no? Está curiosa la fórmula que tienen, como que hexagonal o un tipo así de prisma tienen estos conductos. Exacto, y está muy bien porque justamente pues estos como prismas pues son los que es la configuración de un alveolo, que como hemos visto anteriormente pues es la unidad funcional de los pulmones. Y observamos también como estos, bueno, cada vértice de este hexágono, bueno, esta forma de figura hexagonal, pues más o menos serían las células que van a componer la estructura, y también sus secreciones y proteínas que permiten que no colapse este tipo de estructuras. Lo malo es que, bueno, yo los vería de otra forma, muy, son más diferente, es más laxo, es más eficiente, pero pues está bien. Vamos a también observar, bueno, ahorita no lo mencioné anteriormente, pero con respecto a la masa de las células beta, por lo general, como, bueno, tienen 3 fases, bueno, no por lo general, pero son 3 fases que se conocen de las células beta. La primera es la neogénesis de los islotes, ocurre donde estamos en el periodo embrionario, donde estamos todavía en el útero de nuestra mamá. Después de esto sigue la fase proliferativa que se da cuando ya nacemos, en el periodo neonatal, en donde las células se multiplican de forma muy intensa. Y por último, tenemos un proceso antes de los 5 años, un proceso que se llama la hiperplasia. Y aquí hubiera gustado, hay un detalle que estaría muy bueno, es que las células que están más estresadas, o una de dos lo hubieran puesto muy musculoso,
o más gordito. Porque estas células que están teniendo mucho exceso de función a las que está insulina se tienen que agrandar, ¿me entiendes? Para poder tener más función. Sí, Le voy a hacer un buen detalle que hubiera estado o musculosas o un poquito gorditas para observar que estas células están al máximo. Estas células, por lo general, tienen una regeneración muy lenta, pero la tienen. Por lo general, una célula de estas tiene una vida media de 25 años. Entonces, si tenemos una célula que nacimos, 25 años, pues es su vida media, o sea, es su vida que ya va a pasar a su muerte, como hemos visto en varias células. Pero esa regeneración lenta también permite una sustitución de estas células que mueren. Por eso es importante cuidar este tipo de órganos. Eh, y más o menos el periodo de vida tenemos un periodo de reservorio. ¿A qué me refiero? Que hay células que no son como tal activas. Imaginemos que hay como otra casita en lugar de esta fábrica, en donde tienen estas mismas células que están en descanso. Estas células de descanso son un reservorio. Es un reservorio ante una pérdida drástica de estas células. Imaginemos que alguna de estas fábricas explotara, pues tenemos otras fábricas que están en descanso que pueden sustituirlas. Mm, y bueno, ya vamos a hablar sobre la insulina. ¿Conocías la historia de la insulina, Al? no, José Luis, si me la puedes decir. Básicamente, antes, pues habían partículas muy pequeñas, como la norepinefrina, la adrenalina, moléculas que no eran tan complejas, la serotonina, pero luego se observó que había moléculas que sí tenían una función mayor, incluso muy específica, porque en esos años, como en los 1900, una de las moléculas que se estaba estudiando es la oxitocina, una molécula que se secreta a nivel del cerebro, del hipotálamo, y pues tiene funciones en la maduración sexual, funciones en el sistema cardiovascular, sistema renal. Pero justamente también apareció esta molécula que era la insulina, que más o menos en 1921 fue su descubrimiento. De ahí pasaron bastantes fases en la historia de esta molécula, que para mí me sorprendió mucho porque para poder generar primero encontrar esta molécula, luego tener secuencia genética, luego tener secuencia de aminoácidos, luego después poder producir una réplica similar que sea efectiva, bueno, que sea exitosa en cuestión a que sí se pudo generar dos cadenas, y luego de ahí que sea eficaz, y luego de ahí que tenga una funcionalidad en la clínica, o sea, en la vida real, que realmente ayude su descubrimiento, y luego que mejore su eficiencia, que ahora estamos en esta época. Pero los primeros 30 años después de su descubrimiento, unas pequeñas compañías apenas podían tener la idea de que podía ser una molécula de gran impacto en el mundo, porque no sé si lo sepas, pero es la única molécula, la única fármaco péptido, o sea, de proteína, bueno, de péptido, de aminoácidos, que es la más utilizada en el mundo. Es la más, o sea, no hay ninguna otra como comparable con la insulina y sus variantes de insulina. Es tan así que no sé si has observado, por ejemplo, algunas series de televisión, películas, en donde, por ejemplo, algunos tomaban como alguna sustancia o se inyectaban algo y de pronto estaban como o tenían poder o estaban más sanos. No sé, había visto como esa animación o algo así. Sí, sí, suele. Bueno, no sé si actualmente es tan común, pero definitivamente en el pasado sí era muy común. Exacto. Pero en la vida real pues no lo veías eso, era más algo más imaginado. En este caso, esta molécula de la insulina, en los inicios de su descubrimiento de sus funciones, observaron que era una molécula como milagrosa, porque personas que o sea, tenían diabetes y no diagnosticados, o tenían algunas crisis como crisis hiperpolar o cetoacidosis, el mismo inyección de insulina los volvía a la vida, los volvía a la normalidad cuando estaban en riesgo de ya morir. Entonces, pues, es una molécula que en su inicio era denominada como milagrosa. La síntesis de esta molécula fue muy difícil también,
fue muy difícil poder sintetizar una molécula, primero que sea biológica como insulinas de puercos o de ovejas, y, y más o menos en los 60, a los 1960 se pudo hacer una síntesis muy difícil, que solamente era el 1% de todo el sustrato. O sea, imaginemos que solo es como para poder tener de forma figurativa, pero fueron como 100 gramos de todas estas fórmulas, y solamente el 1% de esos 100 gramos se pudo hacer una insulina similar a la que se ha observado, ¿no? Que se había estudiado. Y lo peor de todo es que su eficacia era muy baja, o sea, no servía para nada. Habían hecho la molécula bien, pero no era eficaz. Posteriormente a eso, pues ya pudieron hacer unas moléculas más avanzadas con mayores cantidades de éxito, porque esta molécula es muy, muy compleja por tener una unión de sulfito, que genera muchos isómeros, más o menos hasta 2 isómeros, en la probabilidad de obtenerla en una composición química. Y bueno, ya para ya verlo, las funciones de la insulina, pues hay que observar que las funciones de la insulina principalmente son de dos tejidos, en músculo y en tejido adiposo. En músculo, pues es para poder, la ingesta de glucosa, para que mientras la glucosa está en la sangre, la podamos utilizar de forma efectiva. Y la otra es la síntesis de proteínas, gracias a la insulina. En el tejido adiposo, pues también para poder ingerir la glucosa, pero en este caso no la utiliza, la van a almacenar el tejido adiposo, la grasita. Y también para la síntesis de nuevos lípidos y la inhibición de la degradación de lípidos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Alf? No, no. Ninguna, José Luis. Y bueno, aquí está muy, muy difícil, o sea, estoy investigando y es muy complicado. Primero, cómo se secreta la insulina, cómo responde las células beta pancreáticas ante elevación de glucosa. Pero aquí pues hay que entender que muchas moléculas de insulina tienen sus receptores, pues como una llave y una puertecita. Al momento de que esta insulina pues tiene interacción con la célula, esa tiene que internalizarlo, tiene que digerirla, en este caso de la insulina tiene que ingerirla y poder generar una señal intracelular para poder generar transcripciones de ciertas proteínas, para poder activar, fosforilizar o inhibir ciertas otras enzimas. Y así, son muchísimos procesos. Pero en ese caso hay que tener dos cosas en el páncreas importantes, estas células. El complejo AP2, que es como un complejo para poder regular si efectivamente estos receptores en las membranas plasmáticas se eliminan o se continúan con su actividad. Y muchas veces estos son los blancos farmacéuticos de muchos medicamentos, que vamos a hablar después de eso, pero en este momento hasta ahí podemos dejar. ¿Algo más que necesitabas agregar, Al? ¿O en qué parte nos quedamos del manga? Pues sí, nos quedamos aquí. Pues, como tú explicaste, pues aquí se pone más simple el funcionamiento de la insulina, haciendo que en un sobrito y decir que ya no tienen tanta insulina y que no pueden absorber los azúcares. Estas células que no tienen propiamente un nombre, al menos dentro de este manga no le han puesto nombre, nada más son células así random. Sí, sí, Y, porque muy probablemente esas células ya... Ujú. Sí, sí. y pues al final se quedan con mucha glucosa las células rojas. Feliz, si quieres decir algo antes de que Ujú. continúe. No, muy probablemente esas células que están dándole la glucosa son células musculares o células adiposas. Digo, la principal fuente, bueno, utilización de la glucosa es a través de estos dos tejidos, principalmente. Hay otros tejidos que sí lo van a utilizar, el cerebro, los pulmones, el corazón, el intestino, pero principalmente las que se van a llevar toda esta cantidad de azúcar que vemos en estas canastitas van a ser los músculos y las células adiposas, o el tejido adiposo. Y como tú dices, le dan un sobrecito y ellos, es insuficiente este sobrecito. No es lo suficiente para poder ingerir toda esta cantidad de carbohidratos. Y bueno, ya observamos aquí en el siguiente paso, ¿no? De los glomerulos, bueno, del sistema renal, en donde observamos que la glucosa de alguna otra forma tiene que salir
y de esta forma es a través del riñón. ¿Cómo ves, Al? Pues sí, el manga a través del protagonista lo hace ver como algo triste porque lo ve como un desperdicio. Ver cómo todo esto se va aquí. Y habla de la glucosuria. Es esto que se está haciendo desechándolos. Pero aquí viene lo feo, José Luis, porque una célula roja tuvo una brillante idea, entre comillas, obviamente. Sí. Y dice, ¿por qué no solo la comemos si este es el principio de algo muy, muy malo que se viene a continuación? Esta idea, pues, fue altamente peligrosa aunque ahorita nos van a explicar por qué. Sí. Bueno, nada más para dar un pequeño detalle. Las formas para poder eliminar la glucosa es, o una, la utilizan otros tejidos que no la deben utilizar, que lo hemos visto que son los eritrocitos, o dos, se elimina por la orina. En el caso de la orina, por lo general, bueno, en este caso, bueno, en esta área donde están los glomérulos, muy probablemente estén en el túbulo proximal, porque ahí es donde se reabsorbe la glucosa. Entonces, en el caso de que se haya superado el límite para reabsorción de glucosa, pues se tiene que tirar de alguna u otra forma. Y estos canalitos, me hubiera gustado que hubieran estado cerrados como si fueran unas válvulas o otras entradas para poder regresar esta comida que están tirando. Hubiera sido la presentación de los canales SGLT2 y también mejor el GLUT2 que está en la membrana basal. Pero bueno, aquí pues como tú lo dices, hay que hacerlo más sencillo para que se pueda digerir más la narrativa de este manga. Y efectivamente aquí pues esta célula se la come. Y lo malo de esto es que es un tipo de quicación, bueno, es un tipo de unión no enzimática, que quiere decir que no se requiere una enzima para poder unir una molécula con otra. Y eso es por un exceso de concentración de una molécula con otra, pues eso genera que puedas tener más enlaces y se combine. ¿Cómo ves, Al? Pues sí, José Luis. De hecho, en el siguiente capítulo, pues, lo vamos a platicar con mayor detenimiento, ver qué le pasa a esta célula roja que pues que se quiso hacer el valiente y al final terminó viendo como un héroe para varias células rojas. Y pues bueno, ahora sí ya llegamos propiamente al páncreas. El páncreas tiene bastante similitud con las fábricas. Yo pensaba que el hígado iba a ser más así, pero al final resultó ser el páncreas la verdadera fábrica que veríamos en este cuerpo, José Luis. Es una fábrica. Es bueno, aquí es muy curioso porque la cantidad de fábricas que debería hacer con respecto a la masa del páncreas es muy diminuta, digo, casi el 1%, que representa un gramo, o sea, todas estas islitas que ves, es un gramo nada más de tejido del páncreas. Y pues, es una función muy, muy ardua para poder corresponderle a un cuerpo humano completo. Y aquí me gustó mucho cómo lo representaron como pequeñas islas, porque justamente se han dominado como islotes de Lagerhans, en donde ahí va a haber diferentes islas. Ahí menciona que pues, hay islas de células alfa, beta, gamma, epsilon, y también nos mencionan los diferentes tipos de hormonas que secretan. Por ejemplo, las células alfa pues, secretan lo que es el glucagón, que es una molécula contraria a las funciones de la insulina. En lugar de que, bueno, en caso de que secrete glucagón, en lugar de que se pueda absorber la glucosa, es al revés, se genera más glucosa. Imaginemos que no hemos comido nada, esta hormona va a ser la que estaría siendo secretada, aumentando la secreción y la ingesta y la síntesis de glucosa. En las células beta, bueno, gamma vemos también las células somatostatina, que en ciertas células beta pues también tiene una función de poder estimular y que secreten más insulina, la epsilon que es la grelina y el otro que es el factor pancreático. ¿Cómo ves, Al? Pues veo que la historia está muy bien, José Luis, porque creo, en mi recuerdo, de que solo vamos a ver las alfas y las betas y las gamas no la vamos a llegar a tocar. Y pues continuando vemos en una célula roja bastante hinchadita, siguiendo comiendo y vemos cómo de repente se incendia por estar comiendo la glucosa. Y Exacto. ahorita vamos a explicar por qué, José Luis.
Entonces, damos por terminado este capítulo, Claro José que Luis. sí. Sí, espero que les haya gustado este capítulo.